Les estamos dando la bienvenida a un nuevo programa de Hoy por Hoy, llevando como siempre los temas de interés general y bueno, en esta jornada tenemos que hablar del 12 de octubre de 1492, las posturas, ¿no? Choque de cultura, encuentro de culturas, y para hablar de esta instancia de la historia, ¿no? Que tiene que ver en estos 530 años, como siempre hemos solicitado la presencia del profesor Ricardo Celaya. Ricardo, te estamos dando la bienvenida, como siempre es un gusto charlar contigo y llevar estos momentos reflexivos, ¿no? Entonces la pregunta queda siempre, ¿encuentro de culturas? ¿Choques de culturas? ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido. ¿Qué tal, Mario? Tal cual, el 12 de octubre es una fecha muy significativa y muy simbólica que más de 5 siglos después nos sigue interpelando en diversas situaciones. Ricardo, me gustaría un poco el contexto, ¿no? De aquel siglo XV, ¿no? Un poco de la Europa, de España. ¿Cuál era la realidad económica que atravesaban y el porqué de este viaje, ¿no? De estos viajes. Eh, Podríamos hablar de una especie de globalización en pleno siglo XV, en el cual en aquel momento Europa, teniendo como principales potencias marítimas a España y Portugal, la búsqueda de piedras preciosas, la búsqueda de las especias hacia lo que es hoy es Asia, donde hoy es la India, y la caída de la ciudad de Constantinopla en 1453 obligó a los europeos a buscar nuevas rutas comerciales para poder llegar a estos destinos. De ese modo, por un lado, vamos a tener los portugueses que van a establecer rutas alrededor de África, y nos vamos a encontrar con este caso, con esta ruta española, en el caso de Colón, en el cual va a buscar poder llegar a Zipango, que en aquel momento era lo que hoy denominamos Japón, llegar a China, llegar a Asia, por la otra ruta, por la ruta del oeste. En medio de ese trajinar se va a encontrar con lo que hoy es América y va a cambiar la vida de ambas orillas profundamente, para siempre. Bien. Colón, ¿qué era lo que buscaba, Ricardo? ¿Qué esencialmente buscaba? Es decir, esa ruta para comercializar, comprobar otra teoría. Era principalmente, o sea, los motivos económicos eran muy importantes, aparte de tener el monopolio de esas rutas, y ya estaba en boga la idea de la esferidad de la Tierra, Uh -huh. y faltaba, digamos, comprobarla de ese modo. Hay un dato muy curioso. Colón va a fallecer pensando que va a llegar a las Indias, sin saber que llegó a América, algo muy, muy curioso. Y también entender toda esta cuestión de expansión marítima, expansión económica, y también tenemos otros hechos que son muy significativos que nos van a servir para entender lo que viene después. En aquellos años del siglo XV va a haber lo que se llama la reconquista de los territorios de la corona española, que se va a unificar contra los moros, y esta idea de ese otro, eh, lo otro frente a uno, esa situación de reconquista, va a tener consecuencias luego en América. Bien. Ricardo, pensaba, digo, teniendo en cuenta que Colón era genovés, ¿por qué no Italia y por qué sí España? El poder ser un título de mecenago, ¿no? Que le den los atributos económicos los reyes españoles y no Italia. En aquel momento, digamos que la corona española tenía los recursos para poder establecer tal empresa. Uh -huh. También tengamos en cuenta de que había todo un interrogante, más allá de que se estaba empezando a ir de a poco al oeste en el sentido de las Canarias, las Islas Azores. Dicha empresa también conllevaba riesgos, y en aquel Claro. momento la corona española podía, digamos, a tomar esa cuestión. Uh-huh. Bien, ¿existe un acuerdo que se hace entre los reyes y Colón?
Va a haber acuerdos y también cuestiones de, a ver, por ejemplo, Colón va a tener muchos privilegios en todas las tierras que podía llegar a arribar, y eso repercutía también en un beneficio económico, tanto Ujú. privilegios políticos como también privilegios económicos. Ujú. Bien. Ricardo, me gustaría también ahora venir a América, un poco dentro de Tal ese cual. contexto también, qué nos plantea, las historias, cuál era la realidad que atravesaban los pueblos originarios de esa época, los imperios también. Tal cual, Mario, muchas veces se habla del continente americano como un territorio carente de humanidad, cuando no lo es. Al contrario, América eh, es y ha sido sede de una gran diversidad de comunidades de diferente desarrollo. Obviamente que siempre, bueno, en las escuelas, siempre en la materia de historia, siempre se habla de mayas, aztecas e incas como los principales en el continente, pero se habla de centenares, miles de pueblos originarios. Sí, lo que va a pasar es que los españoles, cuando llegan a América, en cierta medida, van a potenciar las divisiones que hay dentro de los pueblos originarios. Eso va a ser un factor muy condicionante luego para la conquista. Digamos que va a haber diferentes cuestiones de coyuntura y contexto que va a, en cierta medida, en muy poco tiempo, a aniquilar, en cierta medida, despoblar, bajar la cantidad de comunidades indígenas en el continente. Ahí hubo varios factores. Por empezar, el Ujú. que mencionábamos recién, los conquistadores van a tensionar las internas dentro de los pueblos, pero a su vez también va a haber una desigualdad en el desarrollo tecnológico y también de estrategia militar, como también algo muy interesante y doloroso a la vez, es que la llegada de los conquistadores también va a ser la llegada de nuevas enfermedades que no van a estar preparados originarios en los primeros años. Y después, bueno, también el sistema que se va a establecer de dominación, en el cual no solamente va a haber matanzas, sino también que va a haber todo un sistema de trabajo, de diferentes tipos de trabajos forzados y de sometimientos. Uh-huh. Ricardo, el rol, digo, de la iglesia también para la evangelización, ¿no? También ha sido muy fuerte, porque hablábamos de la espada y la cruz, ¿no? En ese momento también que se planteaba de ese lado. En el caso de la iglesia vamos a encontrar diferentes matices. Por un lado, lo vamos a encontrar con testimonios que hablan acerca de identificar a los pueblos originarios como seres sin alma, por un Ujú. lado, o sea, como una manera de justificar la dominación, pero también lo encontramos en estos siglos, también con actores como Fray Bartolomé de las Casas, en el cual, por ejemplo, va a criticar todos estos sometimientos, toda esta violencia hacia estas comunidades, como también destacar la labor de órdenes como la jesuita en el continente. O sea que podemos ver que encontramos diferentes posiciones, eso también es muy interesante. Bien, Ricardo, sometimiento, hubo mucho sometimiento para la explotación económica, ¿no? Va a haber el sometimiento, se va a establecer mediante, por ejemplo, la mita, la encomienda, el yanaconazgo, el trabajo forzado, las malas condiciones. Nuestro continente es muy rico en diversos recursos como las piedras preciosas, los minerales, y en aquellos siglos, en el siglo XVI, por ejemplo, XVII, se habla acerca del Cerro de Potosí y de las malas condiciones de trabajo que estaban sometidos los indígenas, también la minería en Zacatecas, en México, a modo de ejemplo. Sí, sí. Una historia con mucho dolor, pero que también ha tenido también resistencias, eso también hay que destacar. Hubo luchas, hubo Ujú. levantamientos, se nos viene ahora a la cabeza, por ejemplo, Tupac Amaru, Sí, sí. eh, y también entender que esta cuestión de discriminación, de sometimiento,
ha sido una práctica que ha trascendido incluso la colonia, más allá de que de estos 530 años, en más de 300 hemos sido colonia y apenas hemos tenido un poquito más de 200 como país independiente, hemos seguido en cierta medida aplicando diversos mecanismos de violencia, muchas de las cuales simbólicas, hacia estas comunidades. Ricardo, quería preguntar también y ahondar un poquito entre la posición de España y Portugal, el Tratado de Tordesillas, un poco también cuál era esa realidad entre Portugal y España y esa división después que se va a marcar, ¿no? Con esa línea. Una línea que se va a marcar sin haberse enterado los habitantes de este lado del mundo lo que decidían en otro lugar. El Tratado de Tordesillas todavía sigue vigente en el sentido de que tenemos una América portuguesa y una América española, en cierta medida a nivel cultural todavía se sigue manteniendo y tal cual, todo lo que había de un lado y del otro de la orilla se iban dividiendo las grandes potencias. Situación que también se vio en otros continentes, en otros siglos también, esta cuestión de dividir, de trazar líneas y separar comunidades y ser dueños, o sea, esta cuestión de ser dueños de los recursos, porque en cierta medida hay un tema muy interesante, ver esta cuestión del saqueo que ha sido de los recursos naturales, esta cuestión, esta matriz extractivista, Sí, que sí. esto es una opinión, pero creo que no, con otros elementos se sigue manteniendo. O sea, somos un continente que sigue siendo, digamos, expoliado, sigue habiendo esta cuestión de extracción. Creo que hay un desafío todavía por avanzar por esa línea. Y Sí, sí. recién, Mario, hablábamos acerca de cómo se sigue reproduciendo estas cuestiones. Entonces, por ejemplo, en la actualidad, nuestro escudo provincial, el escudo de Santa Fe, por ejemplo, sigue teniendo elementos antiindígenas. Nuestro Claro. escudo provincial, con la lanza y con las flechas, significan la derrota de las comunidades. En la actualidad, en la Cámara, en el recinto de la Sí, Cámara sí. de Senado de la provincia, hay un cuadro de la Fundación de Santa Fe donde se ve a Garay haciendo la fundación, pero se representa en ese cuadro a las comunidades también indígenas arrodilladas, como sometidas. O sea que bueno, Claro. hay un montón de detalles que todavía nos cuesta todavía reconocer o de construir. Y el desafío de empezar a pensarnos en que somos un país plurinacional. Ujú. Ricardo, pensaba en ese término que decía de expoliar, ¿no? Digo, todo eso que se ha llevado a España, ¿está en sus arcas el oro, la plata, o sirvió para pagar deudas que tenía España con otros países? Pienso en eso, ¿no? En todo lo que se sacó en estos 500 y pico de años. Gran parte de las primeras expediciones fueron hechas con créditos de lugares como Países Bajos, como Bélgica, y sirvieron para pagar esas deudas de esas expediciones. Pero bueno, gran parte de esos tesoros, de esos recursos, terminaron yendo a otros continentes. O sea que eso también es algo que hay que tenerlo. También el tema de lo que fue también toda la cuestión del trabajo esclavo, todo el proceso en el cual por un lado se aniquila población, y a su vez se trae de África y a su vez se utiliza para qué, para ciertas actividades como el café, como el algodón, ciertos cultivos, cómo van moldeando toda una economía global, cómo van moldeando todo un modelo de sociedad. Uh -huh. Bien, Ricardo, a título de reflexión también, digo, como historiador, mirando lo que fue América del Norte con Mesoamérica, ¿fue más cruel en el norte? ¿Fue más cruel en Mesoamérica lo que tuvo que ver con la conquista? Es una muy buena pregunta, Mario. La verdad que no tengo la respuesta. Sí Sí. sé que fue muy violenta en lo que es hoy América Latina. Lo que sí ocurrió en el caso de América Latina fue un proceso que no ocurrió en América, o sea, lo que hoy América anglosajona,
que es el Ujú. tema de que acá tenemos el mestizaje. O sea, es un Claro. elemento muy interesante. Acá en América Latina, el hecho del mestizaje da toda una cuestión muy interesante. A su vez también tenemos lo que se llama el sincretismo cultural, o sea, Ujú. también hubo una mezcla en la cual está lo religioso, las creencias, a modo de ejemplo, el uso del barroco y el uso de imágenes como la Virgen de Guadalupe. Claro. Eso también hace de que América Latina tenga una riqueza cultural muy interesante que no se encuentra en otros lugares del continente, eso también, del mundo, mejor dicho. O sea, a veces uno habla de América Latina como el lugar donde están todos los tonos, todos los colores, y eso es algo muy interesante que ha sucedido aquí. Bien, incluso Ricardo, uno yendo a Perú, a México, encuentra fuertemente, ¿no? La cultura bien impregnada, Bolivia misma, ¿no? Sí, sí, en el caso de estos países hermanos, incluso podemos ver que hay una cuestión de identidad muy marcada, desarrollada en cierta medida, y en el caso nuestro, bueno, como que estamos más en la construcción. Esto no quita que también en Argentina hayamos tenido, además de la inmigración, Sí, sí. vemos una presencia indígena muy importante y también afro, algo que también hay que destacar. Argentina también ha tenido y tiene una presencia afro muy importante que creo que este último tiempo empezó a ser revalorizada y ahí lo podemos ver en el caso de María Remedios del Valle, Ajá. lo podemos ver en el propio Sargento Cabral, a modo de ejemplo, ni hablar de todos los soldados afros que combatieron en las guerras por la independencia. Y tenemos ese desafío de reconocernos, ver en el espejo otras cuestiones que han sido históricamente escondidas. En el caso nuestro, como argentinos, esta cuestión de un relato, digamos, más europeo, un relato más blanco, cuando en realidad somos mucho más mestizos que lo que creemos. Bien, pensaba también en todo lo que, bueno, se ha llevado de acá, ¿no? Y después se sigue en la actualidad, ¿no? Porque uno va a los puertos aquí de lo que es la parte del cordón y nos encontramos que son multinacionales, ¿no? Que siguen llevando los recursos que produce la Argentina. Sí, o sea, siglos atrás había que ser colonia, había que, digamos, invadir un país, una sociedad, y ahora con lo económico alcanza, lo económico y Claro. también lo cultural. Ujú. Se siguen dando ciertas dinámicas. Y cuando hablamos en el caso como es, en el caso de lo cultural, Sí, sí. hay un tema muy interesante, es que yo, te pregunto a vos, Mario, y pregunto a la Sí. audiencia, ¿qué pasaría si América Latina fuéramos un solo país? ¿Cómo sería el Claro. mundo? O sea, una pregunta, lo que estoy Sí. diciendo es una ucronía, no. Pero creo que esta cuestión de que más allá de los matices que haya, pero esta cuestión de tantas coincidencias culturales, si estuviésemos mucho más unidos de lo que estamos en la actualidad, qué distinto sería muchas cosas. Entonces, bueno, creo que esta cuestión de la división que tenemos en América Latina, creo que beneficia a ciertos intereses. Bien, Ricardo, me quedaba una última cosita para poder graficar en relación a los pueblos originarios nuestros, los que serían en esta parte de Sudamérica, estaban bajo el dominio de imperios, el caso del imperio de los incas, por ejemplo, eran Bueno, acá en el sometidos caso, estos pueblos. en el caso, lo que hoy es Argentina, lo que hoy es el norte, zona de Jujuy, la influencia inca llegaba, ha llegado la influencia inca. Y en el caso de nuestra región, a ver, es una región, digamos, más despoblada de lo que hoy es en la actualidad, pero había pueblos. En el caso de esta zona, eran pueblos del río. Muchas veces mencionamos a los Chanatimbú como una de las comunidades que vivían en esta zona. Tengamos en cuenta que
estas comunidades son comunidades nómades que estaban muy influenciadas con los guaraníes. Después algo muy interesante es que se siguen encontrando restos de asentamientos humanos de varios miles de años en varios rincones de la provincia, por ejemplo en Melincué. Por ejemplo, se han encontrado en Melincué rastros de varios miles de años de población en la región. Entonces, bueno, esto habla acerca de un asentamiento humano de varios años. Y volviendo al tema de nuestra región, hay algo muy interesante, es que pese a todo, todavía mantenemos algunos toponimios, algunos nombres que tienen origen indígena. El hecho de la palabra del río Paraná, río Carcarañá. También tenemos localidades como Tacuarembí, Calchaquí, Naré. O sea que, bueno, tenemos algunos nombres de indígenas en la provincia, y eso es un valor muy importante. También tenemos comunidades, además de Cuom, también tenemos comunidades mocovíes, avipones en el norte. O sea que, bueno, eso es algo también para destacar y dar a entender que cuando hablamos de pueblos originarios no estamos hablando de sujetos que no existen más o que son de un pasado, sino que también son sujetos activos del presente. Ricardo, agradecerte como siempre, bien clarito con las exposiciones, un placer para nosotros. Y por último, bueno, ya a título de cierre, ¿cuál sería la palabra que podrías sintetizar en esta relación al Día de la diversidad cultural, ¿no? De todas las culturas? Tal cual, Mario, es una fecha que nos invita a reflexionar la cuestión de identidad, de diversidad, y entender, tratar de comprender en un contexto en el cual los discursos de odio gozan de buena salud, tratar de reflexionar acerca que uno es gracias a muchos otros. Entonces, bueno, creo que esa puede ser una idea para estos días. Ricardo, gracias como siempre y un abrazo fraterno. Abrazo grande, Mario. Saludo. Ahí lo teníamos al profesor Ricardo Celaya desde Aldao, en reflexionado un poco sobre este 1492, estos 530 años y también el Día de la Diversidad Cultural. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y luego vamos a estar hablando de los chicos piel de cristal, así que vamos a estar reflexionando en este momento. Pausa y seguimos con más. En Monumental Hogar, el Mundial ya empezó. Todos los Smart TVs, hasta 25% off y hasta 24 cuotas fijas. Si tenés una construcción no declarada, este es el momento de hacerlo, porque lanzamos una nueva moratoria 2022 que establece beneficios para los propietarios que se presenten espontáneamente a declarar construcciones en el Servicio de Catastro e Información Territorial de la provincia. Desde el 1 de abril contás con 6 meses de plazo para la presentación de construcciones no declaradas. Podés presentarte personalmente en el Servicio de Catastro o en el municipio o comuna donde se encuentre radicado el inmueble. Más información en www.santafe.gov.ar/catastro. Renova tu casa, patio o jardín. Geostone, fábrica de losetas térmicas para piletas. Toda la línea 4040 y 5050. Travertino o solarium. Lomo ballena, borde L, esquineros, arcos romanos. Geostone, Avenida Santa Fe, 916, Cañada de Gómez. Celular 3471 673313. Bingo Interclubes edición 2023 es una locura. Y tiene premios inigualables. Un departamento a estrenar en Rosario, amoblado y equipado, más un Toyota Etios. Viviendas de calidad. Autos de primeras marcas. Kits para el hogar, el estudio y la diversión. Hacemos felices ganadores. Porque Bingo Interclubes es un bingo. ¡Correcto! bingointerclubes.com.ar. Supermercado Superpunto, todo en un mismo lugar.
Todos los días, 10% de descuento en efectivo con tu compra de 2.000 pesos o más. Te esperamos de lunes a sábados, de 8:30 a 20:30 horas, domingos, de 8:30 a 13 horas y de 17 a 20:30 horas. Superpunto, en el cruce de la Ruta 9 y A012. Acordate de hacer la mamografía. La detección temprana del cáncer de mama puede salvar tu vida. Los Juegos Santafesinos ya están en marcha. Acaba de finalizar la etapa local. Llega el turno de la etapa departamental, donde los equipos disputarán las finales, representando con gran orgullo a su escuela, su club, su localidad, su departamento. En septiembre llegará la etapa de finales provinciales, donde se definirán los equipos que defenderán los colores provinciales en los históricos Juegos Evita, para continuar poniendo el sello de Santa Fe Provincia Deportiva y semillero del deporte argentino. Santa Fe, provincia deportiva. Punta Chacra, San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, Cordón Cuneta, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. Ahora en Super Oronio podés pagar con billetera Santa Fe desde la app Plus Pagos. Aprovecha un 30% de reintegro con 5.000 pesos de tope mensual. Super Oronio, siempre cerca tuyo. La Segunda Seguros te trae soluciones para vos. Las soluciones digitales que te hacen todo más fácil, con las que podés contratar tu seguro online en pocos minutos. La Segunda Seguros. Combinamos lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas, porque lo primero sos vos. Este invierno viví las ciudades, el río, los atardeceres y la naturaleza. Disfruta la calidez de la provincia de Santa Fe. www.vivisantafe.com y encontrá tu destino. Turismo Santa Fe Provincia. Somos uno. Somos OneFull. En Grupo Ciudad te seguimos acompañando para que accedas a todo lo que necesitas para tu hogar, con un servicio postventa personalizado. Tenemos ofertas con todas las tarjetas de crédito. También te esperamos con las mejores opciones de financiación con DNI. Grupo Ciudad. Bienvenido a la tecnología. Bien, seguimos con más hoy por hoy, con más invitados y como decíamos vamos a hablar de enfermedades por allí que comúnmente fueran llamadas de las menos frecuentes y que bueno ha ido tomando su lugar, su impronta en este siglo XXI. Hablamos de epidermolisis bullosa, justamente lo que tiene que ver vulgarmente cuando decimos los niños piel de cristal y bueno recordábamos casi 20 años atrás uno de los primeros casos resonantes en nuestra región, que tuvo como escenario allí a Carcarañá y que la tuvo a Ana Paula como protagonista, ¿no? Realmente con esta primera, si se quiere, paciente, ¿no? Que comenzamos a ver y a preguntarnos de qué se trata esta enfermedad que ataca la parte de piel, pero bueno, nosotros para esto ya la tenemos a Andrea Jair Levy, que Andrea es la mamá de Ana Paula, la tenemos ahí conectada, ya hemos charlado unas cuantas veces. Andrea, un gusto recibirte, un placer, y bueno, estamos en el mes también de la concientización, de la lucha, de llevar más información y bueno, de esta enfermedad que nadie está exento, y bueno, y aportar últimas informaciones, tal vez de lo que se conoce. Primero preguntarte cómo está Ana Paula, que eso es lo más importante en este tiempo. ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, Ana Paula, por suerte, este año he tenido un buen año. El año pasado fue un poco más complicado, pero este año, por lo menos de mitad del año en adelante, viene bastante bien.
Bien. Cuando decimos bien nos referimos a salud, integración, trabajo, estudio. Sí, en realidad, o sea, su enfermedad, ella está muy acostumbrada a su enfermedad de base que lo cual requiere cuidados todos los días, curaciones, y bueno, o sea, tiene épocas donde tiene muy pocas heridas, como es ahora, que está bien, y épocas donde a su problema se le suma algún tipo de alergia o algo que hace que empeore, y entonces, bueno, ahí sí son malas rachas porque, digamos, eso empeora su enfermedad de base y tiene muchas heridas que curarse diariamente. Andrea, o sea que el sistema inmunológico es fundamental, es decir, estar siempre atento al sistema inmunológico, ¿no? Sí, o sea, su sistema inmunológico está más desarrollado que un chico que no tiene ninguna otra enfermedad, porque en su cuerpo, al haber heridas permanentemente, el sistema inmunológico tiene que responder todo el tiempo contra las bacterias que, por más que uno tenga toda la higiene y todos los cuidados necesarios para las curaciones, siempre son muy propensos a infecciones. Por eso es que el sistema inmunológico tiene que estar fuerte, sí o sí. Andrea, recordamos para la gente, bueno, que nos está viendo por primera vez, contarles qué es lo que causa justamente esta situación, esta problemática en salud, en todo lo que es la parte de la piel específicamente, ¿no? Sí, en realidad su enfermedad, más allá de la piel, también afecta a las mucosas, digamos, o sea, todo lo que es garganta, laringe, faringe, entonces también tiene que cuidarse en cuanto a lo que come, a la alimentación, tiene épocas donde la comida tiene que estar un poco más blanda y épocas en las que puede comer normalmente, pero generalmente, o sea, esta enfermedad afecta la piel y lo que son mucosas internas. Es muy importante el tema de la alimentación, te digo, quizás más importante que el tema de la curación de heridas, porque, digamos, si no se alimenta bien y no puede comer y se hace heridas en la garganta, eso impide también que tenga defensas como para curar la piel. Entonces es todo un complemento, digamos. Andrea, ¿se sabe qué es lo que causa esta enfermedad? ¿Cuál es la causa de esta enfermedad? Es una enfermedad genética, o sea, para que el chico nazca con la enfermedad, tanto la mamá como el papá tienen que tener el gen que transmite la enfermedad, y es una posibilidad en millones, digamos, si se transmite siempre en forma, digamos, siempre de la mamá y el papá tienen que tener los dos el gen que la transmite. Y hay un 25% de probabilidad en cada embarazo de que el bebé nazca con esta enfermedad. Bien. Andrea, ¿existen estudios previos que puedan determinar ese porcentaje mínimo que pueda aparecer? Sí, en realidad, o sea, generalmente cuando la mujer está embarazada, que por ahí tiene un riesgo por la edad o por cualquier cosa, existe una punción del líquido amniótico. Digamos, esa enfermedad no está contemplada dentro de las 50 de enfermedades que sí o sí tratan de detectarte cuando se hace ese estudio, que es común, digamos. Solamente pueden buscar el gen de la epidermolisis si vos ya tenés un antecedente en la familia de algún familiar, de algún hijo que tenga la enfermedad. Si no, es muy raro que vayan a buscar justamente esta enfermedad porque es muy rara y muy poco conocida. Claro, claro. Digo, y dentro, ya cuando el bebé se está formando, ¿se puede determinar con algún estudio? Sí, es con el mismo que te decía, con la punción del líquido amniótico, y hay que analizar bien los genes y ver si está el gen de esta enfermedad. Pero bueno, eso en realidad conozco muy pocos casos que lo han hecho. En realidad para lo que sirve más que todo es para prevenir el momento del parto, porque muchos chicos el hecho de pasar por el canal de parto ya les provoca lesiones. Entonces, bueno, ya sabiendo, habría que ir directamente a una cesárea para evitar el primer sufrimiento, que es el nacimiento. Bien,
Andrea, con el tema, digo, de tratamientos, ¿la ciencia ha podido avanzar en estos 20 años en busca de curaciones o de mejor calidad para los pacientes? Mira, hay estudios clínicos en todo el mundo. La Fundación Debra, que es la que está acá en Argentina, Debra Internacional, está en todo el mundo y todos los años se hacen congresos en donde cada país expone cuáles son los adelantos en cuanto a curaciones. Lo último que han sacado ahora este año, hace muy poquito, es un gel que es del laboratorio Pharma, que recién está habilitado para su uso en Gran Bretaña. Y esto lo que hace, digamos, es un gel que tiene como un virus que se pone directamente en la piel y acelera la cicatrización de las heridas en un tipo o en dos tipos de epidermolisis, ya que la epidermolisis se divide en varios subtipos. Bueno, si está este gen puede corregir y cicatrizar más rápido, pero no sería una cura, digamos, definitiva, sino que sería algo paliativo como para mejorar la calidad de vida. Bien. Andrea, el caso de Ana Paula, ¿qué tipo de sería de piel de cristal? Claro, ella tiene una epidermolisis bullosa distrófica, que es una de las más complejas, pero dentro de esa distrófica también hay subtipos. Digamos, a ella no tiene tan afectada la parte interna, que es lo que te contaba antes para comer y para tragar, generalmente está bien, y eso hace también que mejore todo el cuadro general, porque generalmente cuando no puedes comer es cuando va un botón gástrico, se complica mucho más la parte interna que la parte externa. Bien. Tema de medicamentos, es decir, ¿cómo está la Argentina? ¿Se consiguen medicamentos? ¿Los costos? ¿Está todo precio dólar? Sí. Mira, estuvimos un poco complicados, estamos ahora un poco complicados porque medicación en sí no hay más que un antibiótico o digamos, son todas cremas con antibiótico o los parches que los importan de Estados Unidos, que esos, en el caso de Ana Paula, a mí la obra social me los está cubriendo ahora. En un principio me acuerdo que vendíamos tapitas, hacíamos un montón de cosas para poder pagarlos, que en este momento, por más tapita que vendamos, sería accesible al precio que está el dólar. En realidad se lo deberían cubrir al 100% del tratamiento a todos los chicos que tienen esta enfermedad. Solo que hay que pelear con la obra social hasta que la obra social se concientice de lo que es y para qué se necesita eso. Digamos, estos parches son los que se ponen directamente en la herida y hacen que el tiempo de cicatrización sea mucho menor y que no sea mucho más bajo también el dolor. Entonces, si bien hay cosas alternativas acá, como usa cualquier persona que se quema, que puede usar una gasa con Platzul o con furacina, eso se termina, o sea, lo podés hacer cuando te quemás una vez. Sí. No es algo que te sucede todos los días. En cambio, en este caso es muy traumatizante, porque eso se pega a la herida, cuando lo querés retirar está pegado, genera mucho dolor. En cambio, con estos parches es mucho, mucho mejor la calidad de vida. Y sí, son carísimos. A mí, por suerte, la obra social me los está cubriendo. Y lo que te quería decir, cuando arrancó todo este tema de que el dólar se disparó, digamos, todavía a mí me deben un pedido grande que había pedido de parches porque estaban retenidos en la aduana por el tema de los costos y para poder sacarlo. Acá los importa la ortopedia alemana en Buenos Aires, que es la única importadora de estos parches en el país. Bien. Andrea, en porcentaje, hoy digo, ¿cómo está la Argentina? ¿Han aumentado los casos? ¿En el contexto del mundo también están aumentando los casos? ¿Se ven ya cada vez más con frecuencias? Sí, yo creo que más o menos es siempre igual, solo que ahora hay más acceso a tener la información sobre los casos. O sea, todo el mundo tiene una computadora, la mayoría de la gente tiene acceso a internet y busca información, y lo primero que buscas es una fundación o si hay alguien que sepa o que te pueda ayudar con esto. Entonces por ahí son más, no sé si son más los casos, pero sí hay más conocimiento de
más casos. O sea que, digo, y dentro de la atención pública, ¿se puede dar en efectores públicos, en la salud pública? ¿Lo contemplan o simplemente tenés que ir a lo privado? O sea, vayas a lo privado, vayas a lo público, hay mucho desconocimiento todavía. O sea, bien. Sí, digamos, a donde vayas, ya te digo, al mejor sanatorio o si no es un equipo que conoce sobre epidermolisis y que tiene seguimiento, que gracias a Dios acá en Argentina hay, generalmente te van a dar un diagnóstico erróneo, o si te dan un buen diagnóstico no van a saber qué hay qué tratamientos hay actualmente para curarse. De hecho, me pasa con Ana Paula que me cuesta conseguirle médicos alternativos, o sea, ya sean alternativos, quiero decir que no sean específicamente un dermatólogo. Si tiene que ir al dentista, tengo que ver que el dentista tenga los cuidados, sepa algo, o por lo menos se interese por leer lo que es la enfermedad de ella para no lastimarla en una consulta. Y así me pasa con la mayoría de las especialidades. Bien, decíamos también todo lo que fue la parte de niñez de Ana Paula también fue muy importante ahí, cuidarla, contemplarla desde la escuela, las amistades, el trabajo en el deporte, siempre fue todo un cuidado, ¿no? Sí, o sea, ellos lo que tienen es la formación de heridas y ampollas ante el mínimo roce. Entonces, cuanto más gente sepa cómo funciona y cómo cuidarla, ella va a estar más libre, o sea, que fue lo que a nosotros nos interesó más que todo de cuando ella era chica, de que haya información. Porque si uno está informado y sabe, es más fácil sobrellevar cualquier tipo de enfermedad. Incluso el tema de lo que te cuento siempre, el tema de la discriminación y todo eso también se evita a veces con información. Claro, eso es todo un tema también, Andrea, ¿no? En esta sociedad de que por allí estigmatizamos, no nos informamos, eso es fundamental en la información por la discriminación, digo, ¿no? Sí, yo creo que es... para ellos para todo el mundo es fundamental, pero yo me acuerdo siempre cuando la llevé a ella, a Pauli a Chile, que un médico le preguntó a un nene a dónde te duele más y el nene dijo en el colectivo. O sea, refiriéndose a las miradas del otro, ¿no es cierto? Entonces por ahí, más allá del dolor de la herida, también está el dolor de la discriminación. Exactamente, aprender. Por eso yo te agradezco, Andrea, este espacio para que nos ayudes a visibilizar constantemente. Nosotros somos difusores a través de los medios y siempre digo, una persona que vea el programa y nos acompañe y sepa de esto, o por lo menos informe, es bienvenido. Andrea, preguntarte también, digo, dentro de esta enfermedad, obviamente la vida de Ana Paula, cómo continúa en este momento, si está estudiando, y también te quería preguntar el tema del verano, ¿no? El sol, si hay cuidados también específicos a la exposición. Dos preguntas en una. Bueno, Ana Paula tiene 20 años, ya cumplió ahora hace poquito, está en el segundo año de Bellas Artes, le va muy bien, le gusta mucho, más allá de las dificultades por ahí en las manos, que no la ayudan en escultura o en alguna otra materia, ella nunca se queja y siempre le da para adelante. Qué bueno. Y me olvidé cuál era la otra pregunta. Ahora en el verano, que viene el sol, digo, hay en el verano. Cuidados, sí. Claro. Y en el verano sí, o sea, como cualquiera el sol, o sea, si tiene heridas obviamente no puede ir al sol, y si va al sol con mucho protector, y sobre todo en el verano la complicación es el calor, más que todo. Siempre tiene que estar con la temperatura 25 grados, con el aire acondicionado prendido. El calor excesivo ayuda a la formación de ampollas, sin necesidad de un roce, digamos, de forma espontánea. Entonces el verano se complica en cuanto a eso. Hay que tratar de siempre que el ambiente esté sin humedad, más que todo. Bien, este mes es el mes justamente de la lucha. ¿Se prepara alguna actividad? ¿Van a hacer algunas actividades informativas, visibilizando?
Sí, siempre todavía no he visto ninguna campaña publicitaria, pero generalmente salen después del 20 más o menos, porque la semana creo que es desde el 25, no sé bien cómo cae esta semana, pero es la última semana del mes de octubre. Y bueno, acá en Argentina nunca se han hecho grandes campañas publicitarias, pero yo he compartido en mi Facebook y en mi Instagram varias campañas. Había una que se hizo hace un año o dos, que era Yo Vendo Tu Cuerpo, que la hicieron todos artistas, actores de series famosas de España. En Chile también hacen muy buenas campañas publicitarias. Acá, digamos, se hace lo que se puede, porque la verdad es que la fundación tiene muy pocos aportes y muy poca ayuda. Claro. No tiene fondos, digamos, sí. El mote, obviamente, de piel de cristal es por eso tan sensible, ¿no? Sí, se llama piel de cristal o piel de mariposa. En España está más conocido como piel de mariposa. Viste que cuando vos tocás las alas de la mariposa se deshacen, y lo mismo con el cristal. Entonces, bueno, en Chile se hizo conocida como piel de cristal, y acá se hizo conocida a través del Bailando por un Sueño, que el soñador era chileno y quedó como piel de cristal. Piel de cristal, exactamente. Sí. Andrea, se ha conformado, digo, dentro de la asociación una familia también, digo, con otros chicos con la misma situación, hay si se quiere, un toque de familia, de gran familia. Sí, obviamente es como todo, digamos, cuando te encontrás con alguien que conoce tu dolor, que conoce tu misma situación, que sabe lo que uno pasa todos los días, la empatía con el otro es mucho mayor, porque te entiende desde su propia experiencia. Entonces, o sea, hay chicos que ahora ya son adultos, que los conozco desde muy chiquito, y con la mayoría seguimos teniendo contacto. Siempre pidiendo un consejo, siempre tratando de ayudar. Es, como decís vos, como una gran familia. Bien. Andrea, lo fuerte que fue para ustedes, ¿no? Aquel minuto cero, en el momento de cuando no había nada y ustedes tenían que salir a patear puerta, a buscar profesionales. Realmente fue durísimo para ustedes. Sí, yo, digamos, creo que ahora puedo hablar desde la distancia y viendo todo lo que, o sea, fue duro porque no había información, porque no teníamos información ni siquiera con lo que iba a pasar con ella. Yo me acuerdo que cuando estaba en la NEO, la dermatóloga, que era una señora muy mayor, me dijo: no te encariñes mucho porque no sabemos esto si va a durar mucho. O sea, fue tremendo, o sea, hacía ese extremo de decirte cosas que vos no sabés. No sé si iba a caminar, no sé cómo, si iba a vivir vendada. No teníamos información de nada. Por eso es tan importante, y fue tan importante la creación de la fundación, porque para un papá, cuando nace un chico con esta enfermedad, sentirse acompañado y ver a otro nene que puede hacer una vida normal, entre comillas, pero que puede tener una buena calidad de vida, ayuda muchísimo. La desesperación del principio fue la desinformación. No saber qué iba a pasar para la persona. Y el temple de Ana Paula, ¿no? Porque el cuerpo lo pone ella, ¿no? Siempre superarse. Sí. Claro. Sí, yo siempre digo qué sé yo le enseñé siempre a ir para adelante, más allá de que ella nunca se victimiza, nunca usa su enfermedad como una excusa para no hacer algo en el colegio, para nada, al contrario, siempre tiene muchísima fuerza. Por eso uno intenta no quejarse de cosas que tienen solución, cuando ella te muestra todos los días que la queja no sirve, que hay que darle para adelante. Pensaba, digo, en un papá, en una mamá que hoy se encuentra con una situación similar. Ya es como que el camino está abierto, por lo menos llamar y ponerse en contacto con ustedes. Ya hay una orientación por dónde arrancar o por dónde ir, ¿no? Ustedes no tenían nada, no había nada. No, claro. Eso es lo que te decía antes. O sea, yo después en el camino conocí un montón de chicos que fueron naciendo,
Y tuve anécdotas donde he ido a hospitales a Rosario y sabiendo que en la neo los médicos estaban haciendo las cosas mal, no me dejaban, digamos, no me escuchaban. A veces esta enfermedad es muy de la experiencia de los padres, digamos. Las ampollas hay que pincharlas, no sé, hay un montón de cosas que te podría decir. Después, una vez que la fundación estuvo hecha, yo ya podía ir y entrar a la NEO como una integrante de la fundación, digamos, con un poco más de peso como para poder hablar con un médico y explicarle qué era lo que sí, qué era lo que no se hacía dentro de una NEO, porque generalmente era el primer caso que tenían de esa enfermedad y no la ven por arriba en los libros, pero en la práctica es muy diferente. Totalmente. Y también acompañar a la familia es importantísimo. Claro, ahí está también yo digo, la mirada, ¿no? De por lo menos contener a la familia y saber por dónde uno puede ir, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo más importante, más allá de cómo se maneje lo médico, que obviamente es muy importante, pero bueno, acompañar, darles esperanza. Nosotros, lo que te digo, no, era todo para atrás cuando ella nació, era todo para atrás. Yo me acuerdo que era desde que me levantaba, que me acostaba, quería buscar información y lo poquito que encontraba en internet era tremendo, porque estaba como publicado lo peor, digamos. Más los médicos que no te daban una esperanza, que no te decían nada, o sea, sentirse sola en el mundo sin saber para dónde iba esto, creo que fue lo peor. Por eso me parece súper importante el tema de acompañar a cada familia, sobre todo en el inicio de esta enfermedad, que no es fácil, los primeros años son muy difíciles, cambia absolutamente todo lo que es la rutina, la dinámica de la familia, todo. Uno está más pendiente, si tenés más hijos vas a estar siempre más pendiente de este chico, de este bebé que te necesita, que tiene que aprender a andar por la vida sin lastimarse, con más cuidado. Se puede, pero hay que enseñarle y requiere mucha paciencia. Bien. Andrea, hoy ya, ¿quién determina? ¿Un dermatólogo es el que tiene la palabra oficial? ¿Un pediatra ya puede estar al tanto frente a la enfermedad? Es más un dermatólogo porque es un problema de piel. Digamos, ya ahora dentro de cualquier congreso de dermatología lo trata. Nosotros tenemos un dermatólogo acá en Rosario. Antes íbamos siempre a Buenos Aires hasta que conseguimos un buen dermatólogo en Rosario que se interesó y que participa de todos los congresos. Entonces, bueno, por ahí nos va trayendo las novedades y todo, pero sí, es un dermatólogo. Él en Rosario ha visto más casos que el de Ana Paula y también lo que tiene, la particularidad que tiene esta enfermedad, que en todos los casos actúa muy diferente. Hay chicos que tienen muchas lesiones en la mano y en los pies, otros que tienen en la espalda, otros que varía mucho de paciente en paciente. Bien, Andrea, ¿lo podemos nombrar al médico? Jorge Gregoris. Bien, ahí está, especialista ahí en lo que tiene que ver con este tema. Andrea, queremos agradecerte como siempre, desearles todo lo mejor a ustedes. Si queda algo más para agregar a aquellas familias que nos puedan estar viendo en la región y a lo mejor están atravesando una situación o empiezan a atravesar una situación similar, siempre la palabra de ustedes es importante, ¿no? Como mamá, como No, o sea, yo generalmente me entero cuando nace algún chico acá en la región, porque lo primero que hacen es comunicarse con la fundación y la fundación siempre tiene un referente, digamos, cerca del lugar de donde nació el bebé y uno se acerca y trata de acompañar. Pero me ha pasado casos donde donde no me enteré por un tercero o porque justo alguien de Carcaranía tenía un bebé internado en la NEO o alguien me había visto en algún programa y me llamó. Entonces, bueno, yo estoy justamente para eso, para acompañar a cualquiera que lo necesite en este camino. Andrea, agradecerte, un saludo inmenso para Ana Paula, para toda la familia y para vos especial también, una luchadora incansable, jamás bajando los brazos, siempre para adelante. Y gracias por este momento para visibilizar y seguir trabajando sobre esta problemática. Agradecerte nuevamente.
Bueno, no, gracias a ustedes, gracias a vos, Mario, que siempre también nos acompañaste en toda esta lucha. Así que un beso grande para todos. Gracias. Muy amable. Gracias, ¿eh? Ahí pasaba Andrea, mamá de Ana Paula, bueno, contando esta realidad de los niños piel de cristal, piel de mariposa, cuál es la realidad. Ya Ana Paula tiene 20 años, han transcurrido 20 años de uno de los primeros casos que se dieron en nuestra región. En testimonio, la palabra de la mamá, ¿no? Contando cómo sigue avanzando hoy Ana Paula con este desafío de estudio, de capacitación y obviamente seguir peleando con su enfermedad, ¿no? Este mes también se va a conmemorar lo que tiene que ver con esta enfermedad y visibilizando nosotros también a través de nuestro programa. De esta manera nosotros llegamos al final, nos vamos, invitarlos como siempre todos los miércoles, hora 21 aquí en la pantalla de Canal 4 Regional Hoy por Hoy. Por su atención, gracias y nos reencontramos.